si el taller que hicimos de los animales, usted va a mandar una retroalimentación, algo. Les voy a escribir una retroalimentación a cada taller entregado. Gracias. Bueno, creo que lo que pasa es que cuando, a propósito del problema de audio, cada vez que yo termino una sesión, comienza a grabarse el registro, el video, para poder después subirlo a YouTube. Y esa grabación automática creo que está consumiendo muchos recursos del computador, así que por eso creo que falló el audio. Pero ya estamos ok, estamos con audio y seguimos funcionando, ¿ya? ¿Alguien más quería comentar o preguntar algo que no escuché? Bien, bueno, ¿me pueden recordar en qué estaba? Hay un chat, a ver. Aceptar a Catherine. No sé qué quiere decir Marcela. Profe, estaban preguntando si usted va a hacer una retroalimentación del taller. Sí, les decía que voy a hacer una retroalimentación del taller a cada grupo. Profe, disculpe, Dígame. es que la Catherine entró, pero me dice que ella escucha, pero no ve nada. No sé si hay algún problema ahí. Marce, dile que se salga y que entre de nuevo. ¿Sí? Pero si está escuchando, no debería haber problema en la conexión. O sea, es decir, no sé. Sí, a mí me pasó lo mismo y yo salí y entré de nuevo. Ya, bueno. Ahí le voy a decir. Gracias. Ok, Ya, Marta, gracias. sí. Gracias. Bueno, preguntas, comentarios, entonces. Les estaba, me parece, hablando acerca de la importancia que yo veía en el taller de simulación del laboratorio. Varios respondieron, varios hicieron el ejercicio y yo les he hecho alguna retroalimentación a través del foro que tiene que ver con el experimento. Mi retroalimentación va en la línea de que ustedes mismas y ustedes mismos respondan algunas preguntas asociadas a su diseño experimental. La clave del experimento es que uno quiere evaluar el impacto de ciertas variables en un fenómeno. Es importante tener presente esta palabra, este concepto de variable. En el caso del crecimiento de las plantas y en el caso de la simulación, quienes pudieron verla, ¿cuáles dirían ustedes que son las variables que están involucradas? Mencionen una y las vamos completando después del listado. ¿Qué variable está involucrada en este experimento del crecimiento de las plantas? La talla y la masa. De acuerdo. Por ejemplo, el tamaño o talla de cada planta, que la podemos medir, y también la masa de las plantas, que la podemos medir. El experimento nos permite justamente dejar registro de ambas variables. Crecimiento a través de la altura de la planta y crecimiento a través de la masa de la planta. ¿Habrá otra variable involucrada? ¿O son solo La esas cantidad dos? de agua y ¿Cantidad de agua y qué más? cantidad de luz. Sí, dependen de si está expuesta al sol completo, a moderado o sin sol. De acuerdo. Entonces podemos modificar incluso la cantidad de agua, que sería otra variable. Podemos modificar la cantidad de luz que recibe cada planta, que es otra variable. Y hay una última variable que también podemos manipular. El fertilizante y el abono. Exactamente. Podríamos llamarle la composición del suelo en el cual se encuentra la planta. Entonces podemos manipular por lo menos tres variables. Cantidad de agua que recibe diariamente la planta, podemos modificar cantidad de luz que recibe la planta y podemos modificar la composición del suelo en el cual se encuentra la planta. Y hay una última variable que no hemos mencionado, pero que en realidad es probablemente la primera que debiéramos tener presente. La semilla. El tipo de semilla, efectivamente, porque tenemos tres tipos de semilla, ¿ya?
Y esas 4 variables las podemos asociar con estas otras 2 que habíamos mencionado antes, altura y masa de la planta. Entonces, lo que podemos hacer es evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que influye en el crecimiento de la planta? Y para eso podemos, en el ejercicio del experimento, lo que uno hace, de cualquier experimento, es manipular algunas variables para observar el resultado de la manipulación de esa variable. Pero la clave del diseño experimental está en que seamos capaces de manipular las variables adecuadas, de manera que nuestra conclusión pueda ser relativamente clara, podamos obtener una conclusión a partir de los datos que registramos, a partir de la observación que realizamos. Y una manera de hacer eso justamente es manipulando o interviniendo sobre alguna variable y controlando otras. Porque, por ejemplo, si ocurre que modificamos todas las variables que queremos que podemos modificar el tipo de semilla, la cantidad de agua, la cantidad de luz y el tipo de suelo, y modificamos esas 4 cosas simultáneamente, lo que vamos a observar como resultado probablemente va a ser algo bien diverso. Y luego nos vamos a hacer la pregunta, bueno, ¿cómo influyeron las variables que nosotros modificamos en el resultado observado? En principio no vamos a poder obtener ninguna conclusión. No vamos a poder obtener ninguna conclusión certera en la medida en que estamos manipulando, estamos modificando tantas variables que no podemos decir cuál de ellas es más significativa o cuál de ellas es un factor relevante en el crecimiento de la planta. Por eso entonces, mi recomendación, mi sugerencia es para el diseño experimental, piensen en la intervención de una variable manteniendo el resto constante, manteniendo las otras controladas, para así poder evaluar el impacto de esa variable en particular que seleccionan en los resultados de la investigación. Y esa coherencia de la variable que se manipula con el resultado que se obtiene, o con la variable que se observa finalmente, esa coherencia tiene que aparecer de algún modo también en la pregunta de investigación. Tiene que aparecer en la pregunta de investigación y también, por cierto, en las posibles respuestas a esa pregunta, que es lo que llamamos hipótesis, que es lo que formulamos previo al diseño experimental. Si yo pregunto cómo influye la cantidad de luz en el crecimiento de la planta, fíjense que estoy poniendo mi atención en 2 variables solamente, cantidad de luz y crecimiento de la planta, es decir, talla o altura de la planta. 2 variables. Para poder observar la relación entre esas 2 variables, lo que puedo hacer es modificar o manipular la variable cantidad de luz. Mientras que el crecimiento de la planta es una variable que depende de eventualmente la manipulación que yo haga. En principio no lo sé, lo voy a investigar. Voy a investigar esa relación. Y entonces antes de investigarlo digo, bueno, mi hipótesis es que mientras más luz recibe la planta, más alta va a ser o más rápido se va a desarrollar, va a crecer la semilla. Y la hipótesis de nuevo hace referencia a las 2 variables, a la variable luz y a la variable altura, talla o crecimiento de la planta. Y nada más. Entonces hay coherencia entre pregunta, hipótesis, y luego el diseño experimental tiene que ser un diseño en el cual yo manipule o pueda observar estas 2 variables solamente. En realidad manipulo una sola de ellas, manipulo la cantidad de luz. Y el resultado que obtengo, por supuesto lo voy a obtener en términos de masa y en términos de altura, son variables que van a depender de la modificación que yo haya hecho, en este caso en la cantidad de luz. Mantengo todo el resto constante, mantengo el agua, la cantidad de agua constante, mantengo el tipo de suelo, mantengo el tipo de semilla. De esa manera, si obtengo alguna variación en el resultado, lo que estoy observando es la variación producida por la manipulación que yo hice, en este caso en la cantidad de luz. Entonces, bien importante tener presente la coherencia, el control de variables, y en ese sentido, la noción misma de variable. La noción misma de variable es aquello que podemos observar, que podemos medir. Varios plantearon en su pregunta o en su hipótesis, plantearon la idea, por ejemplo, de un crecimiento equilibrado de la planta. Está bien introducir ese concepto, pero uno tendría que ser capaz de decir qué significa un crecimiento equilibrado. ¿Cómo mido un crecimiento equilibrado?
Tengo que ser capaz de identificar variables que pueda medir asociadas a esa idea de equilibrio. Si hablo también de desarrollo de la planta, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo? Estamos hablando de altura, estamos hablando de masa, estamos hablando de una relación entre masa y altura, por ejemplo, o estamos hablando de cantidad de hojas, o estamos hablando del espesor del tallo. Bueno, tenemos que definir esas variables cuando queremos medirlas en un experimento, ¿ya? Si no, estamos formulando una pregunta que no logra ser del todo científica en la medida en que no podamos comunicarle a otros qué queremos decir, qué es lo que tenemos que observar. Un aspecto clave de la investigación experimental es que es una investigación que se puede replicar. Por lo tanto, si yo hago una investigación sobre la relación entre luz y altura, es lo que puedo hacer en Chile y que puedo hacer en Estados Unidos y en Asia, puedo replicar el diseño experimental. Pero si hablo, por ejemplo, del equilibrio de la planta aquí en Chile, y luego alguien quiere hacer lo mismo en Asia, la primera pregunta que se van a hacer es cómo las personas que investigaron en Chile definieron el equilibrio de la planta, ¿a qué se referían? Por lo tanto, hay un problema de replicación de la investigación. Y en ese sentido, ahí fallaríamos en el diseño de la investigación, fallaríamos en un rasgo científico. Perderíamos cientificidad en la investigación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o comentario sobre esa actividad, sobre ese taller? Profesor, yo Dígame. tuve problemas para hacer el gráfico. Ujú. Para graficar mis datos, el programa no me los cargaba. No los podía ver en el plano y pude ver que mis compañeros sí pudieron. ¿A qué se debe eso? ¿Una falla en el sistema o algo que no apreté? Yo creo que algo que no apretó. Vamos a verlo de inmediato, ¿ya? Estamos hablando Ya. de nuevo del taller de simuladores. Sí. Vamos a ir al taller de laboratorio. Bueno, la clave que tenemos que considerar aquí, Ezequiel, es, bueno, aquí están todas las posibilidades para hacer la manipulación de variables, pero tenemos que echar a correr el sistema, porque en el fondo para registrar datos uno tiene que hacer distintas mediciones. Y en este caso, el sistema lo permite apretando ese botón. Si es que yo aprieto el botón play, entonces empieza a correr el tiempo, por días. Claro. Y eso es lo que va a ir quedando registrado en los datos. En este caso, por supuesto, no estoy observando nada, o más bien estoy midiendo 0, 0, 0, 0, 0, porque básicamente no he dispuesto ningún diseño experimental, no he puesto a crecer ninguna semilla. Pero si coloco una semilla en el macetero B y echamos a correr el tiempo, lo que está pasando es que le estamos poniendo 50 ml de agua diarios a esta semilla. Vemos cómo comienza a crecer la planta. Y estos datos se están registrando día a día en la tabla de datos, o deberían estarse registrando. Llega hasta el día 50, vamos a ver los datos y tenemos el gráfico de crecimiento de la planta B con la tabla de datos correspondiente. ¿Ya? Entonces tiene que revisar si acaso hay algún botón que no apretó o algún elemento que no agregó en el diseño, pero no debería tener mayores inconvenientes. Bien. ¿Hay más preguntas o comentarios? Entonces, mi compromiso... ¿Orieta está comentando algo? No la escucho. No te escuchamos, Orieta. Sí, no tenemos audio de Orieta. Está con el micrófono activado, pero no sé si a lo mejor no le ha subido el volumen a su micrófono.
Por el chat también puede ser Orieta mandar la pregunta. Bueno, mientras tanto les recuerdo, mis compromisos son, voy a colocar un relato de cada set de diapositivas, una descripción, comentarios de las diapositivas. Eso lo voy a colocar grabado como he colocado grabadas las clases. Y luego voy a publicar la evaluación, el instrumento de evaluación, que como les digo va a ser un instrumento en línea y que espero ustedes puedan responder de aquí al 27 de abril. Para responderlo es importante que hayan revisado el material del aula virtual y que hayan hecho al menos una lectura selectiva, rápida de los capítulos de Curtis y de Solon. Orieta preguntaba, si modifico mi variable, ¿debo modificar mi pregunta e hipótesis? Efectivamente. La verdad es que el proceso es inverso, en el sentido de que cuando hacemos una investigación, la pregunta de investigación es la que siempre guía lo que hacemos, define lo que hacemos. Entonces, en la medida en que yo me hago una pregunta, entonces recién pienso en cómo hago el diseño experimental para poder responder a la pregunta. Por lo tanto, es muy distinto preguntarse cómo influye la luz en el crecimiento de la planta, a preguntarse cómo influye el tipo de suelo en el crecimiento de la planta. Dependiendo de la pregunta que yo seleccione, por supuesto estoy involucrando variables distintas, en la medida en que hay una variable bien definida, entonces mi diseño experimental va a modificarse. Porque si mi pregunta fue acerca de la luz, entonces lo que yo tendré que diseñar es un experimento en el cual pueda manipular la variable cantidad de luz. En cambio, si mi pregunta fue acerca de la composición del suelo, entonces tendré que diseñar un experimento en el cual lo que modifico es la composición del suelo. Y esos son experimentos distintos, sin duda. Porque eventualmente si mi pregunta es acerca de la composición del suelo, yo podría tener las plantas en el patio, por ejemplo. Y no me preocupo de colocar ampolletas ni de ningún instrumento de iluminación. Simplemente garantizo que las 3, 4, 5, 10 plantas que voy a observar reciban las mismas condiciones de iluminación siempre. Por lo tanto, puedo decir después, todas las plantas estuvieron sometidas al mismo tipo de iluminación. Por lo tanto, los cambios observados no pueden depender de la cantidad de iluminación. En cambio, sí modifiqué el tipo de suelo. Por lo tanto, los cambios observados sí pueden corresponder al tipo de suelo en el cual crecieron cada una de las plantas. Por lo tanto, lo primero es la pregunta. La pregunta va a incorporar las variables específicas. Esas variables me van a decir a mí de qué manera tendría que hacer la evaluación o la medición experimental para poder obtener una conclusión. ¿Ya? Eso, excelente. Bien, si no hay más comentarios o preguntas, las vuelvo a invitar y los vuelvo a invitar al aula virtual. Quienes no hayan ido a las simulaciones, vayan a las simulaciones. Y fíjense que también publiqué contenido para la clase de hoy día que tiene que ver con el último tópico de plantas y animales, específicamente fotosíntesis. Van a encontrar un par de recursos, básicamente un par de videos y una página web que sintetiza esa información de manera bastante sencilla y específica. El video puede ser bastante más complejo en el sentido de que también incorpora una explicación más físico-química de la fotosíntesis. La explicación físico-química de la fotosíntesis no espero que ustedes la manejen, no espero que ustedes dominen con cabal claridad y comprensión todo el proceso de formación de ATP y del ciclo de Krebs. Sí me parece importante que tengan conocimiento general de la existencia y de la ocurrencia de esos procesos, ¿ya? Pero la físico-química que está detrás no es tan relevante para nosotros, por lo menos, para el dominio en el que queremos desarrollar. Pero sí me parece que es importante que no nos quedemos solamente con el esquema de la planta, con la luz, el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno. No es solo eso, ¿ya? Hay que pensar también en lo que está pasando en la maquinaria celular al interior de la planta. ¿Okay? Eso es, entonces los invito a que vayan a esos recursos, no los acumulen, traten de ir haciendo las lecturas y revisando los documentos a tiempo, lo más posible, porque el programa vamos a seguir avanzando.
en paralelo, ¿ya? Eso. No tengo más que decir. Ustedes, que tengan una buena noche. Descansen. Adiós, profe. Adiós, nos estamos viendo. Gracias, profe. Pronto tendrán novedades a través del aula o del correo, ¿ok? Cuídense. Nos vemos el lunes. Chau. Nos vemos. Chao, chao.